Por complejas razones históricas, el uso de la palabra liberal ha acabado adquiriendo connotaciones muy distintas en el mundo anglosajón a ambos lados del Atlántico. En Gran Bretaña, el término suele ser un elogio, aplicado a políticos que, en general, son avanzados socialmente y a quienes preocupa la defensa de las libertades civiles. En la Europa continental, el sentido se aproxima al genérico de progresista. Por el contrario, en Estados Unidos el término está más politizado y se utiliza con frecuencia como un insulto. Hoy, siendo Sabatum 16 de octubre, tenemos el tema del liberalismo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos con esto del liberalismo, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. Probablemente sería más acertado decir que en Estados Unidos el término liberal se utiliza con connotaciones tanto positivas como negativas. En un discurso que pronunció en 1960, el candidato demócrata a la presidencia, John F. Kennedy, explicó el matiz con precisión. Cuando los rivales de los demócratas aplicaban la etiqueta de liberal, querían señalar a alguien que es blando en política exterior, que está en contra del gobierno local y al que no le preocupan los dólares del contribuyente. Sin embargo, Kennedy se reconocía orgulloso de ser liberal, porque en la boca de un demócrata significaba alguien que mira hacia adelante y no hacia atrás, alguien que recibe las nuevas ideas sin reacciones rígidas, alguien que se preocupa por el bienestar del pueblo. En otras palabras, alguien que es progresista y está preocupado por las libertades civiles, un liberal precisamente en el sentido europeo. ¿Cómo se transformó el ilustrado liberal europeo en el coco de la derecha conservadora estadounidense? En el liberal derrochador y el sensiblero amante de los impuestos. Esta va a ser nuestra primera pausa para poderles recordar a ustedes nuestras redes sociales, nuestros lugares donde nos pueden dejar sus mensajes, donde nos pueden dejar sus comentarios de lo que estamos haciendo aquí en este programa de Crónicas Lunares. Y pues nos encuentran así en Facebook, Crónicas Lunares de Sun, en Instagram, crónicaslunares.sun, y del mismo modo nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección crónicaslunares.sun@hotmail.com, y pues si quieren también se pueden suscribir a nuestra página de YouTube del mismo modo con el mismo nombre, Crónicas Lunares de Sun, y pues nos escuchan o nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Anchor, como Breaker, como Google Podcast, como Apple Podcast, como Overcast, Radio Republic, en Spotify también, en TuneIn y en SoundCloud. Y pues ya si están con muchas ganas, también me pueden arrobar en @isunG1 en Twitter. Y pues nada, vayamos a hacer la pausa después de este pequeño comercial y continuamos con nuestro programa. Aunque haya dado lugar a reacciones muy contrapuestas, el liberalismo, como doctrina política moderna, se ha centrado sistemáticamente en una única, por más que compleja, idea: la defensa de la libertad en general y de las libertades del individuo contra los abusos del poder, basada en una concepción de los individuos como actores racionales y autónomos, cada uno de igual valor y por lo tanto merecedor de igual consideración. Los orígenes de esta perspectiva suelen retomarse a las obras de los filósofos ingleses Thomas Hobbes
y John Locke. Conmocionados por la agitación social y el sufrimiento humano causado por décadas de conflicto religioso en la primera mitad del siglo XII, primero Hobbes y luego Locke, empezaron a reflexionar sobre los fundamentos y la justificación del gobierno. Ambos coincidían en que el poder del soberano solo se justificaba por el consentimiento de los gobernados, y Locke sostuvo que le competía al Estado salvaguardar los derechos naturales y la propiedad de los ciudadanos. En su libro Dos tratados sobre el gobierno civil, hecho en 1690, Locke proporcionó buena parte de la inspiración teórica para las dos grandes revueltas transformadoras del siglo siguiente, las revoluciones francesa y americana. Y fue en gran medida el curso de estos acontecimientos cuando el individuo se liberó de las garras de la tradición antigua y la autoridad. Las dudas de Locke sobre la capacidad del Estado para utilizar sus poderes responsablemente sugerían que el alcance del gobierno debía quedar definido por límites constitucionales acordados por el pueblo. Esta idea de la esfera política tuvo su reflejo en la economía, en la obra del economista escocés Adam Smith. En La riqueza de las naciones, escrito en 1776, Smith sostenía que el bien común del Estado se aseguraría mejor permitiendo que los individuos defendiesen sus propios intereses en un mercado libre, dado que al hacerlo así necesariamente servirían también a los intereses de otros. La doctrina de laissez-faire se constituyó así como equivalente económico de la concepción de Locke y estableció un firme vínculo entre el liberalismo clásico y la economía del libre mercado. La perspectiva liberal, siendo en esencia progresista, se pone de manera natural a la concepción conservadora del mundo, hasta principios del siglo XIX. El calificativo liberal no empezó a utilizarse para nombrar a quienes solían estar abiertos a las nuevas ideas y a las propuestas de reforma. Primero en cuestiones religiosas y luego en políticas. También en el siglo XIX, el liberalismo clásico alcanzó su elaboración definitiva, cuando los filósofos utilitaristas Jeremy Bentham y John Stuart Mill aplicaron las lecciones de la economía del libre mercado de Smith de manera más general a la esfera política. Defendieron la democracia representativa como el medio que mejor garantizaba conjurar los intereses del gobierno y de los gobernados, y desarrollaron un sistema complejo de derechos individuales que todavía pervive en el núcleo del pensamiento liberal moderno. Históricamente, una de las críticas habituales al liberalismo ha sido que su énfasis en limitar el poder público lo ha cegado a los efectos del poder privado. A lo largo del siglo XIX, gobernantes de tendencia liberal habían desempeñado un papel importante en la transformación del clima político y económico de Europa, y a partir de entonces, un gobierno constitucional ilimitado era la norma y la industrialización y el libre comercio generaban una enorme riqueza. Sin embargo, como había previsto tanto Smith como Mill, la libre empresa y el capitalismo, completamente desregulados, tenían el potencial para generar grandes desigualdades en la distribución de la riqueza, y a finales del siglo XIX ya era evidente que los trabajadores normales se estaban empobreciendo por causa de una élite financiera e industrial que ejercía un inmenso poder político y económico.
La confirmación de que las políticas de laissez-faire podrían producir tales desigualdades y así sobacar libertades civiles básicas dio lugar a un giro radical en el pensamiento liberal. El objetivo principal de proteger los derechos y la autonomía del individuo, lejos de requerir que se limitara al alcance del gobierno, parecía exigir un contundente intervencionalismo en el que se ampliaba y aprovechaban las facultades del Estado para corregir las injusticias causadas por un capitalismo desencadenado. Apareció una generación de libertades nuevos, sociales y de bienestar, que se propuso corregir las desigualdades regulando la industria e introduciendo una serie de reformas económicas y sociales. Desde sus comienzos, el gemelo paralelo del liberalismo ha sido la tolerancia. John Stuart Mill hizo una de las defensas más influyentes de esta, basándose en la diversidad humana, que consideraba algo inherente, valioso, y en la autonomía del hombre, la capacidad que permite que los individuos tomen sus propias decisiones en la vida. En su ensayo sobre la libertad, hecho en 1859, afirma que el modo en el que una persona dispone su existencia es el mejor, no porque sea en sí, sino porque es suyo. Un accesorio obligado de la tolerancia de las opiniones ajenas es la flexibilidad racional con respecto a las propias, como apuntaba Bernard Russell en un ensayo publicado en 1950 que dice así: la esencia de la perspectiva liberal no radica en qué opiniones se defienden, sino en cómo. En lugar de sostenerse dogmáticamente, se defienden provisionalmente y con la conciencia de que nuevas pruebas podrían obligar en cualquier momento a abandonarlas. Entre los logros más notables del nuevo pensamiento liberal, se encontraron las iniciativas para una asistencia pública y una seguridad social generalizadas, puestas en prácticas por el nuevo trato del presidente Franklin Delano Roosevelt en la década de 1930. El nuevo enfoque intervencionalista del liberalismo continuó vigente en las décadas del crecimiento y prosperidad sin precedentes que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de los años 70, el estancamiento económico que condujo a una gran inflación y a una deuda nacional creciente, hizo trizas la confianza y el progreso continuado. Tal trastorno económico, que proyectó una larga sombra sobre las políticas de bienestar y gran estado de la izquierda liberal, llevó a la nueva derecha al poder tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y los discípulos principales de lo que se conoció confusamente como neoliberalismo, en este caso que fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, asumieron con entusiasmo, en teoría, los dogmas centrales del liberalismo clásico, que eran la contracción del Estado y el libre comercio, en la enconada disputa política que siguió a la retórica de la nueva derecha, parodió implacablemente el liberalismo como desorden, derroche de los impuestos y jeringosa políticamente correcta, perpetuando así la caricatura que tan cuestionable le había parecido a Kennedy. El
corolario al compromiso del liberalismo con uno de los pilares del pensamiento de la Ilustración, la inviolabilidad del individuo, es una devoción sistemática a otro principio, el de la igualdad. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, lo da a entender en una carta escrita en 1790, que dice así: a medida que la humanidad se vaya siendo más liberal, será más capaz de permitir que todos aquellos que se comportan como miembros dignos de la comunidad tengan los mismos derechos a la protección del gobierno civil. En una entrevista publicada en 1975, el futuro presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, explicaba el éxito con el que la derecha conservadora se había apropiado de la parafernalia clásica del liberalismo. La definición que da Reagan, un deseo de menos interferencia gubernamental o de menos autoridad centralizada o de más libertad individual, parece un resumen del manual del liberalismo clásico, pero en su opinión es la base del conservadurismo. La adopción de medios comunes por el conservadurismo neoliberal y el liberalismo clásico han alimentado muchas retóricas políticas y discusiones entre la izquierda y la derecha. En 1690 se publica dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke. De 1775 a 1783, la Revolución Americana perseguía la vida de la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1776, La riqueza de las naciones de Adam Smith defiende el libre comercio. De 1789 a 1799, la Revolución Francesa aspiró a conseguir libertad, igualdad y fraternidad. En 1859 se publica el libro Sobre la libertad, de John Stuart Mill. En 1933, Franklin D. Roosevelt lanza el New Deal para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión. De 1979 a 1980, las elecciones de Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegan al gobierno las políticas neoliberales de la nueva derecha en Gran Bretaña y Estados Unidos. Y a partir de ahí en adelante, pues vivimos en un sistema neoliberal, por decirlo de algún modo, el libre comercio. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para descargarnos, hoy siendo 16 de octubre del año del Señor 2021. Espero que se encuentren muy bien todas las personas que nos escuchan. Espero que hayamos aprendido un poquito sobre estos programas que hemos estado haciendo. Este es nuestro programa 16, o sea, llevamos 16 semanas haciendo este tipo de programas en los sábados que hemos estado hablando sobre política, teoría de la política, por decirlo de algún modo. Y pues nada, les agradezco, como les digo, el tiempo que se toman para podernos descargar. Espero que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Crónica Lunares de Sun. Y pues muchísimas gracias por estar.